Todos los hombres son hermanos. Todos los hombres son hermanos, hijos del mismo Dios y hermanos de Cristo. En la medida en que pertenecen a la Iglesia. ¿Pero cómo se pertenece a la Iglesia? Pues en principio a través del bautismo. Pero el bautismo desde un punto de vista antropológico no hay que verlo, desde un punto de vista antropológico nada más, no hay que verlo más que como el prolegómeno, la clave de la inserción en la estructura de parentesco del cristianismo. Por un ejemplo, Octavio Paz, hablando de la conquista americana, ¿no? Dice que con la llave del bautismo, el catolicismo abre las puertas de la sociedad y la convierte en un orden universal abierto a todos los pobladores. Y añade, y al hablar de la Iglesia Católica no me refiero nada más a la obra apostólica de los misioneros, sino a su cuerpo entero, con sus santos, sus prelados rapaces, sus eclesiásticos pedantes, sus juristas apasionados, sus obras de caridad y sus atesoramientos de riquezas. Es decir, el bautismo es la condición necesaria que garantiza la constitución o presenta al sujeto bautizado como posible término de una nueva alianza capaz de fundar una unidad de parentesco análoga al resto. Es decir, si estás bautizado, entonces respetarás mis normas antropológicas. Esta es la idea. Si no lo estás, si lo que has hecho es la declaración de que Dios es grande y uno ante tres testigos, entonces tus normas de parentesco son otras. Esta es la idea, dicho rápidamente, ¿no? O sea que el bautismo, desde un punto de vista antropológico, no por supuesto ni religioso ni teológico, significa la garantía de preservación de la morfología del parentesco cristiano. Pero es mucho más. En principio la exogamia, en el terreno de esta estructura de parentesco, es infinitamente abierta. Infinitamente con la precondición, con la única condición, de que el sujeto con el que puedas enlazarte, primero esté bautizado. Y segundo, pertenezca a tu estamento. Esta comunidad medieval, es que voy a intentar terminar rápidamente, esta comunidad medieval aparece como una gran familia. Lo que normalmente, primero una familia siempre tiene una estructura piramidal, en una familia tradicional, a pesar de que es verdad que la relación de hermandad es una relación simétrica y transitiva, ¿no? Si A es hermano de B, B es hermano de A, si A es hermano de B y B es hermano de C, A es hermano de C. Sin embargo, en una familia tradicional, la primogenitura o el sexo de los hijos no es indiferente. Es decir, los hijos no mantienen en una familia tradicional esa relación asimétrica. Ya la familia tradicional es de carácter piramidal. Toda la comunidad universal cristiana, que se basa, como digo, en la idea estetizada, estilizada o idealizada de filiación, todos somos hijos de un Dios que nos trasciende, es decir, toda esa comunidad es vista como una gran unidad de parentesco. Cada uno de los estamentos, de los estamentos, es absolutamente paralelo a los otros. Digamos que entre ellos nos rigen relaciones matrimoniales. Ni un siervo se puede casar con un noble, ni un noble con un siervo. A su vez, esa pertenencia a un otro estamento tiene lugar a lo largo de una pirámide infinitesimalmente escalonada. No tiene mucho sentido oponer, como recordaba el profesor Gambra, nobles a siervos, como si fueran clases sociales de individuos exentos, como si fueran los dos polos de una sociedad que se define económicamente únicamente por su relación con el trabajo. Aquí hay toda una pirámide, desde el siervo, pasando por el noble de menor grado, hasta el noble de grado siguiente, hasta culminar en el emperador. El emperador es únicamente el sujeto que recibe la concentración mayor de juramentos de vasallaje. Y por tanto puede poner sobre el terreno, apelando al juramento, el mayor contingente guerrero de la cristiandad. Es decir, el emperador es el foco del vasallaje, ni más ni menos. Es decir, no tiene en realidad poder por sí mismo. Todo su poder se funda en la virtud medieval por antonomasia, la lealtad, la fidelidad. Si le desafían, si le pierden la fe, entonces no hay modo de que su ejército se movilice. Es decir, hay toda una pirámide de homenajes. Es una ceremonia que cuando la explicas a un moderno le da asco. A mí me parece de una belleza sublime, pero es decir, no hay, como dice, no hay en todo el medievo una expresión que se repita más como esta de soy hombre de otro hombre. Naturalmente a los hombres autónomos del mundo moderno, imaginemos un Kant, esto les debe producir una repugnancia inmediata, es una especie de servidumbre, y además de servidumbre voluntaria, otro rasgo anarcoide, servidumbre voluntaria, es decir, uno no se somete forzado, sino que se somete libremente. Se somete porque es funcionalmente rentable también. Es
Es decir, el Señor ha cumplido una función determinante. El Señor, como recuerdan los historiadores del medievo, inicialmente, antes de que se forjen los linajes y las genealogías, allá por el siglo IX o X, el Señor es únicamente el que tiene un brazo más fuerte y una inteligencia más despierta. Es el que organiza la defensa. Es una vez que esa estructura fragua, como se va transmitiendo el linaje, se van estabilizando las casas. Pero inicialmente el Señor es únicamente un guerrero eficaz que organiza la defensa. La defensa de esa triple acoso, fundamentalmente, como digo, islámico. Bueno, por tanto hay toda una pirámide que acaba confluyendo, esto es sabido y voy a terminar rápidamente, en dos focos. Un foco, digamos, temporal, representado por el emperador, que es en el que confluyen todos los homenajes, todos los juramentos de vasallaje, y que por tanto en un momento determinado puede apelar al juramento y poner sobre el terreno un contingente enorme. Pero incluso el emperador, idealmente, algo que ha sido naturalmente tematizado por la tradición cristiana, por el Papa Gelasio fundamentalmente, la doctrina de las dos espadas, pero que tiene un fundamento anterior en la distinción agustiniana de auctoritas y potestas, en fin, una larga tradición, ¿no? El Papa, a su vez, por decirlo de alguna manera, el emperador a su vez se enfeuda con el Papa. Pero en ese gesto, además como todos saben, y si no, pues les cuento que me parece una belleza sublime, ¿no? El gesto cristiano de oración procede del gesto ceremonial por el que el vasallo pone sus manos entre las manos de su señor. Los cristianos antiguos rezan con las manos hacia el cielo. A partir del medievo, este gesto del homenaje acaba fijándose como gesto típico de oración cristiana. El emperador pone también sus manos entre las del Papa. Y en un paso a la trascendencia, el Papa las pone entre las de Dios. El Papa tiene un poder muy paradójico, muy llamativo. Tiene el poder de pedir a los cristianos que desafíen a su Señor con la excomunión. El excomulgado, en principio, no merece ya obediencia. Es decir, que el Papa en principio no tiene ejército. Recuerdo siempre aquella frase de Stalin: ¿dónde están los tanques del Papa? ¿No? Ahora la recuerdo con una sorpresa. Digo, no hicieron falta tanques, bastó con que hubiera cristianos. Bueno, pues aquí pasa algo parecido. El Papa no tiene un poder armado, pero sin embargo tiene autoridad. Es verdad que entre esos dos focos ha habido una tensión continua y que ha habido una cierta tematización constante de la relación entre uno y otro, ¿no? Quizá, como he dicho, pues haya sido la doctrina de las dos espadas o el conflicto de las investiduras a lo largo del medievo ha sido constante, ¿no? Pero se ha mantenido siempre, hasta la modernidad. Hoy en día la Iglesia Católica en realidad casi calca a las iglesias protestantes, y es una iglesia nacional más, con su conferencia episcopal, etc., ¿no? Pero hasta la modernidad se ha mantenido siempre esa tensión constante entre un poder espiritual y un poder temporal. La ausencia de poder espiritual, es decir, la recaída en el poder temporal, es el gran mal de la Europa moderna, que deja a las nuevas unidades surgidas de la descomposición de la cristiandad sujetas al equilibrio de poderes, a la razón de Estado, como sabemos, etc., ¿no? Y todos los sociólogos más lúcidos, o llamarlos así es una manera de hablar, todos los filósofos sociales más lúcidos, no hay ninguna diferencia entre sociología y filosofía, aunque a algunos compañeros esto les pueda irritar, ¿no?, de la Facultad de Sociología. Comte, por ejemplo, que calca literalmente, pero vacíos, de una cuestión fundamental, que es la fe. La fe no es una cuestión menor. Lo digo porque me estoy acordando ahora del maestro Gustavo Bueno, que era un católico ateo, que yo eso no sé qué es, un comtiano, un positivista. Es decir, que se atiene, digamos, a la exterioridad, pero la interioridad tiene su importancia, ¿eh? Es decir, calcar los rituales, las jerarquías, las ceremonias, pero desde el puro ateísmo me parece una locura, que es la locura de Comte, por ejemplo, ¿no? Pero Comte, que es lúcido sin duda, con sobremanera, pues ha tratado de reconstruir a lo que a Europa le falta, que es ese poder espiritual. Entonces, para terminar, porque quería ser más detallado y más claro, pero ya he visto que no lo he logrado y no lo voy a lograr aunque les aburra 2 horas más, la cuestión es si hoy en día en Europa se podría reconstruir de alguna manera un análogo de aquel poder espiritual que gobernó la cristiandad medieval. A mi juicio no. Y nuestro cristianismo está obligado a vivir con el liberalismo reinante, quiera o no quiera. Entonces la cuestión es, no sé si está obligado, quizá un triunfo carlista pues modificara las cosas, pero no lo creo, de verdad. Me parece que habría que modificar las condiciones económicas del mundo, habría que hacer, me parece una cosa imposible, inviable. Entonces es verdad que el nuevo cristianismo es un cristianismo
cuya arraigo en la tradición se hace cada vez más difícil, más problemático. Pero es verdad, por otra parte, que yo veo en el medievo pues, la retrotopía, que parece que es el último libro de Bauman, ¿no? Me han dicho unos compañeros de sociología. La retrotopía. Yo soy utopista retroyectivo. Me gustaría volver a la Edad Media. Me parece que el profesor González también. Sí y no. Bueno, esto es todo. Sí.